quería pedir como primer punto que nos recuerdes un poco cuáles son los cambios que plantea la ley de bases que hoy obtuvo media sanción, cuáles son los aspectos que a vos te parecen más conflictivos en este paquete legal del gobierno de Javier Milei. Bueno, en primer lugar, se difundió que se trataba de una reforma light. Esto es falso. Este título llamado modernización laboral, fue introducido un poco por la ventana a último momento y en realidad reproduce varios puntos que ya están en el DNU 70-2023, que fue declarado inconstitucional por la justicia y que hoy no es aplicable. En primer lugar, elimina todo tipo de sanción frente al trabajo sin registrar. Esto es algo grave porque excede la cuestión meramente económica. La persona que trabaja en la clandestinidad prácticamente es un paria en términos laborales, porque no tiene aportes previsionales, no tiene una obra social, no tiene un seguro frente a un accidente de trabajo, no tiene certeza del salario y por lo general es el ámbito en donde mayor accidentes de trabajo suceden, precisamente por la precarización. Estas sanciones se eliminaron no solamente en la Ley Nacional de Empleo, sino, por ejemplo, en lo que es el estatuto aplicable a casas particulares, una actividad en la cual se desempeñan en su mayoría mujeres que provienen de sectores vulnerables, en muchos casos migrantes, de condición muy humilde, y que atraviesan de por sí un alto grado de informalidad. No tiene ninguna racionalidad ni razón fundada el por qué quitar estas sanciones. Una pregunta que te hacen es, hoy hay un grado muy alto de clandestinidad laboral, más de casi el 50% de las personas trabajadoras atraviesan este flagelo. Bueno, ¿qué se hace frente a ello? Tendría que haber mayor inspección, el Estado cumplir con su rol, las empresas y los sindicatos. De ninguna manera la solución es quitar la única herramienta que hoy tenemos en las leyes, porque en definitiva lo que esto va a generar es un aval para el trabajo sin registrar. Esto se acompaña de una modificación a lo que es el artículo 29 de la Ley de Contrato de Trabajo, que tiene que ver con la tercerización. ¿La tercerización qué es? Cuando una empresa principal, una empresa importante, encomienda a contratistas o intermediarios realizar actividades que les son propias y de ese modo se desobliga o desresponsabiliza por las obligaciones laborales de aquellas personas a través de las cuales se obtiene un beneficio. Esos contratistas aparecen formalmente como empleadores, pero en muchos casos son personas insolventes y esta cuestión genera un doble estándar de trabajadores que tal vez trabajan en un mismo establecimiento, pero que se les aplica distintos convenios colectivos de trabajo, tienen distintos derechos. Es como que hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Sabemos que es el espacio en donde más accidentalidad hay, más enfermedades laborales y donde menos se cumple lo que es condiciones dignas de trabajo. Bueno, la reforma establece que cualquier persona que registre un contrato de trabajo, ya eso cumpliría con lo que son los requisitos de una correcta registración. Eso va de la mano con sacar las multas. A su vez, se amplía en lo que se llama periodo de prueba. ¿Qué es el periodo de pruebas? Es un plazo en el cual supuestamente se evalúan las aptitudes de una persona para ver si puede, en definitiva, adquirir estabilidad. Ese periodo de prueba tiene sentido en una legislación en la cual, una vez que se adquiere estabilidad, no habría posibilidad de que se despida a la persona sin causa. Entonces, ya de por sí, en nuestra normativa, en la cual hay un sistema de despido en el cual, por decisión empresarial, se puede extinguir el contrato, el periodo de prueba no tiene demasiado sentido. Pero si lo tuviese, es un instituto que no proviene de la ley originaria, fue introducido con las reformas laborales de la década de los 90. Y si lo tuviese, más de 3 meses no tiene sentido. Hoy, en esta ley que tiene media sanción, este proyecto en realidad, se amplía a 6 meses con la posibilidad de extenderlo de 8 hasta 1 año en función de la cantidad de personas que trabajan en un establecimiento. ¿Qué genera esto? Genera una mano de obra absolutamente inestable, facilidad de ingreso y salida del contrato sin consecuencias, falta de capacitación. También para los empresarios es un problema porque
Una demanda suele ser la necesidad de contar con una mano de obra cualificada, acorde a las nuevas tecnologías. Esto de ninguna manera lo propicia, por el contrario, propicia, digamos, la precarización laboral. Por otra parte, también, hablando del despido, esta reforma establece que si existe acuerdo entre las cámaras patronales y los sindicatos, se puede sustituir la indemnización por despido que tenemos vigente desde muchos años atrás, que fue reconocido en la Ley de Contrato de Trabajo, que es una tarifa que establece un mes de sueldo por año de antigüedad. Este sistema de despido tarifado, sustituirlo por un fondo de cese de empleo. Se ha hablado mucho en los medios de comunicación de lo bueno, de los beneficios de este fondo de empleo. Hay que recordar que es un fondo que se aplica a una actividad particular, que es la construcción, que es un estatuto que fue creado en la dictadura cívico-militar y que en realidad es peyorativo, es decir, rebaja derechos que tienen los demás trabajadores. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema del fondo de cese? Se va conformando con un aporte patronal y al momento de la extinción del vínculo no interesa cuál sea el motivo, no interesa si la persona renuncia o si hay efectivamente una justa causa de despido o si es un despido sin causa, con lo cual pierde el sentido de desalentar ese acto ilícito que es el despido, porque no hay que olvidar cuando hablamos de despido que en realidad es un acto que produce el mayor daño posible a la persona trabajadora, que es la pérdida de su fuente de trabajo, la pérdida de un ingreso, la posibilidad de proyectar la vida no solamente individual, sino familiar y social. Es decir, el despido indirectamente genera un daño social, porque es una persona que ya no va a tener un ingreso, no va a poder consumir y de esa manera también implica un daño para la economía, para una economía en la cual se propicia el desarrollo del mercado interno, en la cual se propicia precisamente un crecimiento y no una recesión, ¿no? Entonces, el hecho de que sea muy fácil, entre comillas, el despido, tiene consecuencias también indirectas negativas para la sociedad. Y otra cuestión que tampoco se dice mucho es la modificación que se establece en el despido discriminatorio. El despido discriminatorio es un despido no solamente sin causa, sino porque la persona, por ejemplo, expresó una opinión política, por la identidad de género, por haber generado o llevado adelante un reclamo colectivo, es decir, por el ejercicio de un derecho fundamental. La jurisprudencia ha reconocido que estos actos discriminatorios son nulos, de nulidad absoluta, y la única reparación adecuada es la ineficacia de este acto para ponerle fin al contrato. Es decir, la posibilidad que esa persona que sufrió una discriminación sea reinstalada en su puesto de trabajo. Esto es algo importante y da para pensar. Si supuestamente el problema es la litigiosidad, la industria del juicio, el tema económico, ¿por qué en este caso se crea una nueva tarifa? Porque para el despido discriminatorio, el proyecto de reforma establece una tarifa adicional y se le reconocería de esta manera plena eficacia a este acto. Esta es un retroceso muy grave porque también al Estado argentino le hace incurrir en responsabilidad internacional, porque la nulidad del despido discriminatorio viene de la mano del conjunto de normas internacionales de los derechos humanos que tienen carácter constitucional, y un principio es el principio de igualdad y no discriminación. Es un principio de orden público que vertebra todo el orden público internacional. Y la única manera de garantizar la vigencia de este principio justamente es darle ineficacia a los actos discriminatorios, que esto también lo tenemos reconocido en una ley, que es una ley, la 2392, precisamente propiciada por el radicalismo en su época, y es una ley que tiene un gran compromiso con el Estado Social de Derecho y con la vigencia de los derechos fundamentales, que establece en solamente 2 artículos, en realidad es uno, que dice que ante la existencia de un acto discriminatorio, aquella persona afectada tiene la opción de solicitar el cese del acto y la reposición de la situación al estado anterior del acto discriminatorio con la indemnización de los daños y perjuicios. Entonces, esta reforma no tiene la mínima fundamentación. Otra reforma es la derogación del Estatuto de Viajante de Comercio.
No se entiende por qué. ¿Por qué se deroga un estatuto que consagra desde la década de los 50 un conjunto de derechos para estas personas trabajadoras sin ningún tipo de explicación, sin nada? Otra reforma también regresiva y muy perjudicial es la eliminación de las leyes de inclusión previsional. Estas normas que han permitido que un montón de personas, precisamente por haber atravesado situaciones de informalidad o clandestinidad laboral, no tengan los aportes suficientes al momento de contar con la edad para jubilarse y que puedan acceder a una jubilación y a través del cobro de esa prestación ir abonando parte de la deuda. Es decir, las moratorias previsionales no es un regalo. La persona paga la deuda, pero lo hace percibiendo la jubilación. Y esta normativa ha beneficiado especialmente a las mujeres. Las mujeres, por una división sexual del trabajo que existe desde antaño, sostenemos los trabajos de cuidado. Los trabajos de cuidado que ha sido visibilizado en los últimos años, que no solamente son un deber, son un derecho también, hay un derecho a cuidar, pero especialmente implica un trabajo. Hay una distribución desigual del cuidado y estos trabajos implican que mujeres y diversidades trabajan en promedio, haciendo un promedio, más de 3 horas, que los varones por día sosteniendo este trabajo en una llamada doble jornada. Esto es fuente de imposibilidad de acceso a un empleo remunerado, una jornada completa, o tener que entrar y salir del mercado de trabajo por tener que cuidar. Y esto genera la falta de aportes previsionales, genera remuneraciones más bajas, y todas estas inequidades y asimetrías, cuando la persona tiene la edad para jubilarse, se traslada a ese momento. Hoy está probado que si no hay normativa de inclusión previsional, 9 de cada 10 mujeres en edad de jubilarse no pueden hacerlo. Entonces, es terriblemente grave el porqué de la derogación de estas normas. Paula, entendemos que el neoliberalismo se apoya en el planteo de que flexibilizar la legislación haría que se generen más fuentes de trabajo. Pero quiero que nos cuentes cómo funcionó esto anteriormente, por ejemplo, como mencionabas vos en las reformas de los años 90. Bueno, es muy interesante esto que planteas. En esto hay mucho estudiado, no solamente en Argentina, sino en el mundo. Se constató en los 90 en Argentina, en Europa, con todo lo que fue la hora flexibilizadora a partir de los 80, especialmente en la crisis del 2008. Estas reformas que recortaron derechos laborales, muchas veces bajo el discurso de la necesidad de modernizar lo que en realidad se propone en los papeles, porque en realidad tenemos que ver los papeles. Si a mí me proponen modernizar, puedo decir sí, estoy de acuerdo, pero ¿qué significa en concreto? ¿Quitar derechos? Poder trabajar clandestinamente sin consecuencias, abaratar el despido, ¿eso es modernizar? Bueno, todas estas reformas en los 90 generaron a mayores contratos precarios, en realidad generaron mayor desocupación. Nunca estas reformas precarizadoras tuvieron un impacto positivo en lo que es el mundo laboral. Parecería que en lo inmediato, para el sector empresarial, es tentador, porque parecería que esto abarata costos, pero en lo inmediato genera el efecto opuesto, porque al existir personas con menores ingresos, menos empleo, esto va redundando en que hay menos consumo, con lo cual esto genera un efecto recesivo y esto va haciendo como una maraña, como una bola que no termina. Es decir, estas reformas neoliberales parecerían que se implementa una y que es necesaria otra, pero en realidad el problema es que no atacan la causa de ninguna manera. Si hay algún convenio colectivo o una norma que hay que modificar, hay que hacerlo, pero con una fundamentación. Por ejemplo, los convenios colectivos de trabajo que tanto se menciona, en los últimos años han tenido muchísimas modificaciones y precisamente esto que se dice que necesitan actualizarse de acuerdo a los desarrollos tecnológicos, en algunos casos se los hizo, en otros no. Pero el problema que existe hoy es que las propuestas que se hacen de transformación, en realidad se trata de extensión de la jornada, de quitar derechos. Eso no tiene nada que ver con transformar la normativa laboral para ponerla acorde a la nueva etapa. Un ejemplo sería, que una modificación que sería urgente, es en lo que tiene que ver, hay un capítulo en la ley de contrato de trabajo que se sigue llamando trabajo de mujeres y que en realidad lo que reconoce ahí es como si la mujer fuera una parte dentro de lo que es toda la fuerza de trabajo, ¿no? Cuando somos más de la mitad
de lo que sería el sector trabajador. Y dentro de ese capítulo, bajo una concepción maternalista, lo que hace la norma es tratar de preservar lo que es el cuerpo de la mujer para su función, que entre comillas lo digo, parecería natural, que es garantizar el cuidado y la reproducción, el embarazo. Entonces, las normas que existen, en realidad lo que están tratando de preservar es que la mujer pueda cuidar en forma gratuita. Ojo con esto, tampoco se reconoce como si fuera un trabajo efectivamente que lo es. Y en la ley de contrato de trabajo hay una licencia por embarazo de 90 días, que encima, en esta reforma ahora, que no lo dije antes, se permite trabajar hasta 10 días antes del parto. La única reforma que hay en este sentido es esta. Pero no se incorpora ninguna licencia para el cuidado de personas o para el papá o la persona no gestante, ¿sí? Porque podría haber otro tipo de conformación familiar, tal cual lo tenemos reconocido en la normativa vigente y que nuestra ley de contrato de trabajo sigue siendo muy antigua, sigue siendo binaria, varón, mujer, ¿no? Y solamente para el varón, para el padre, reconoce 2 días por nacimiento de hijo. Esto, por un lado, consolida estereotipos binarios, pero también es un perjuicio para el padre, que no puede ejercer su derecho al cuidado, ¿no? Tampoco existe ningún tipo de licencias para el cuidado de hijas e hijos enfermos que sean remuneradas, para lo que es adopciones. Es decir, el año pasado ya había dictamen legislativo para modificar todo ese capítulo de la ley de contrato de trabajo y generar o tratar de avanzar hacia un sistema de corresponsabilidad en los cuidados con licencias igualitarias y obligatorias para todos los géneros. En esto nada se introdujo. Por el contrario, la única reforma vinculada a género es totalmente regresiva y que es permitir trabajar hasta 10 días antes del parto. Igual, a mi modo de ver, también tiene mucha relación con los roles de género, la quita de sanciones por trabajo no registrado, porque lamentablemente mujeres y disidencias padecen mayores niveles de informalidad, de precarización, y esta reforma va a afectar especialmente a las mujeres trabajadoras. María Paula, que hiciste mención a esto, ¿no? A cómo esta nueva ley bases interfiere o va en contra de legislación internacional a la que Argentina adhirió, y en ese sentido preguntarte, ¿no? Por la inconstitucionalidad, ¿sería plausible que se la declare inconstitucional? ¿Cómo ves esa parte? Te pido en lo posible que sea breve la respuesta porque estamos un poquito excedidos de tiempo. Bien, trato de ser muy breve. Acá como abogada contesto. Sí, esto en realidad va a generar un efecto de mucha litigiosidad. Todas estas reformas violan el artículo 14 bis, el 75, inciso 22, que hoy jerarquiza con carácter constitucional el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Por ejemplo, el convenio 190 de la OIT, que es del año 2019, establece cuestiones exactamente opuestas a esta reforma. Convenios que vienen de principios del siglo XX viola esta reforma, con lo cual lo que va a generar, por ejemplo, en lo que hace el trabajo sin registración, va a hacer que las personas que se ven afectadas por esta situación tengan que promover una acción de daños y perjuicios, por ejemplo. Entonces, todo esto que siempre se plantea que el problema es la industria del juicio, esto que se está haciendo, lo que va a generar es muchísima mayor litigiosidad. Entonces hay que tratar de construir una normativa laboral que tienda a mejorar la convivencia humana y no a generar mayor conflicto. Esta reforma genera mayor conflicto.